Muy buenas, ¿qué tal? Estamos ahora mismo en Madrid. Van a venir varias por Madrid. Estoy aquí con José Daniel. ¿Qué tal, tío? Muy bien, encantado de poder estar aquí contigo. Nada, tío, la verdad es que me hacía ilusión entrevistarte. Nos conocemos desde hace cuánto, tío. No sé, pero es una barbaridad de años que no nos vemos. ¿Época 20 fácil? Sí, Época seguro. 20. En algún campamento cuando éramos Campamento chicos. de Escuela de Guerreros, Escuela de Guerreros. que me marcó, por cierto, pero... Sí, tío. Sergio Real, que posiblemente vea Sí, esto. sí. Un saludito a Sergio. Sí, tío, la verdad es que en esos campamentos conocí a un montón de personas. Y bueno, tú eres una de esas personas que conocí. Sí, es verdad que no hemos coincidido mucho más. Pero hemos estado ahí en redes sociales. Yo por lo menos te seguí un poco de lejos, pero he seguido lo que estás haciendo. Y, tío, estás por ahora por aquí, por Madrid. ¿Qué tal Madrid? 9 meses llevo en Madrid, yo soy andaluz, pero bueno, la verdad que nos hemos adaptado muy bien a Madrid. Madrid es una ciudad muy acogedora, muy acogedora. Ok. Y en ese sentido, bueno, está siendo un regalo la experiencia. Qué guay, tío. No faltan los retos, pero bueno, vemos la mano de Dios en el proceso. Bueno, y cuéntanos un poco, ¿quién es José Daniel? Cuéntame, ¿por qué te estoy entrevistando y qué haces tú aquí en Madrid? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo soy una persona muy normal. Entiendo que Dios me llamó muy jovencito a formarme, aun cuando yo no sabía el propósito que Él tenía para mi vida. A día de hoy estoy sirviendo en el ministerio pastoral. He servido durante 7 años como pastor en una iglesia en Jaén, en Torre del Campo, en un pueblo de Jaén. Okay. Y ahora llevo 1 año aquí en Madrid, algo menos de 1 año, en la iglesia Cristo Vive de Hortaleza. Y bueno, esa es mi pasión, servir al Señor, estudiar su palabra, esa es mi formación también. Y nada, eso es un poco de mi vida. Pues estudiaste teología, ¿no? Sí, yo con 17 años hice la prueba de acceso a la universidad y automáticamente entendí que era parte del plan de Dios que fuera un seminario a estudiar la Biblia. No lo hacía con el deseo de ser pastor, porque no pasaba eso por mi cabeza, ni por la cabeza de mis padres, ni de nadie que me conociese en ese momento. Pero yo quería conocer más a Dios para amarle mejor. Y tomé esa decisión. Qué guay. Fue allí donde empecé a descubrir mis dones espirituales, donde tuve oportunidad de empezar a predicar. Y en mi tercer año, cuando empecé a sentir carga ya por las personas, entender quizá ese llamado pastoral que se fue confirmando pues con el paso del tiempo. Pues por la Carlota, ¿no? Pasé por la Carlota, luego seguí estudiando. En la Carlota hice el grado en teología y luego seguí estudiando en otros lugares para hacer el máster en teología. ¿Cómo fue que empezaste a pastorear, tío? ¿Cómo fue ese paso? Bueno, eso fue un proceso. Primero, entender el llamado. ¿Lo tuviste claro desde el principio o cómo fue eso? No, bueno, como te digo, yo entré al seminario sin un llamado claro. Vale. Jamás en mi vida había predicado siquiera, no conocía mis dones espirituales, era un niño en Cristo. Y entonces fue parte de un proceso de empezar a descubrir mis propios dones espirituales, donde Dios me usaba. Empecé a predicar en iglesia, me empezaron a invitar. Y en mi tercer año empecé a sentir carga por cuidar a las personas. Cuidar a jóvenes. De hecho, me empecé a involucrar en iglesias, por cierto, aquí en Madrid, en grupos de jóvenes. Venía cada cierto tiempo a predicar, estar con ellos. Bueno, ese mentorado, discipulado. En mi propia iglesia me empecé a implicar más allí en Jaén. Y en el cuarto año, pues bueno, se fue afianzando esa vocación, ese llamado a cuidar de las personas. Era muy joven y veía que eso era un hándicap aquí en España para servir en el ministerio pastoral. No obstante, cuando Dios te llama, Él te dará las oportunidades en su tiempo, ¿no? Y realmente así fue. 1 mes antes de casarme con Natalia, mi esposa, pues recibimos un par de ofertas de ministerio. Qué guay. Y al límite, ¿no? ¿Cómo le gusta jugar al límite? No lleva al límite, es una locura. Yo, sinceramente, yo estaba muy agobiado porque decía, claro, me caso en 1 mes y no sé de qué vamos a vivir, cómo voy a sostener a mi familia, esa presión, no tenemos trabajo, tampoco tenemos expectativas de, porque claro, el que ha estudiado medicina va a ser médico, el que estudia arquitectura va a ser arquitecto, pero el que estudia teología, pues no siempre es para servir en el ministerio pastoral, ¿no? Entonces era un reto grande, pero bueno. A día de hoy puedo decir que no nos ha faltado nunca de nada. Qué guay, tío, gloria a Dios. Sí, así que bueno, contento. Genial. ¿Cómo conociste al Señor? Porque bueno, sé que naciste en familia cristiana, pero no, como escuché una vez, ¿no? No por nacer en un aeropuerto eres un avión. No, de verdad. ¿No? En tu caso, ¿cómo fue que te enamoraste del Señor? Bueno, para mí, como dicen, nazco en una familia de padres creyentes, además padres muy comprometidos.
con la fe cristiana. Y eso sí entiendo que ha sido para mí uno de los factores principales para que yo vea la verdad y lo genuino del Evangelio. Mis padres hacían un devocional familiar todos los días. ¿Todos los días? Perdón, bueno, no recuerdo si todos los días, pero todas las semanas sin falta. Wow. Y seguramente eran varias veces. Ellos vivían la fe de una manera muy genuina, muy comprometida, se tomaban muy en serio esa vida devocional familiar, pero yo pasaba de todo. A mí, sinceramente, me aburrían mucho los devocionales. Claro, desde pequeño he ido a la iglesia, me conocían los versículos, las canciones, etc. Pero cuando mis padres decían de hacer el devocional en familia, yo me iba al servicio y me quedaba encerrado a ver si pasaba el tiempo, porque me aburrían realmente. Hasta que un día, y lo recuerdo perfectamente, a la edad de 8 años, en un devocional familiar... Que eras chiquitín todavía. Sí, muy pequeño. Mis padres tocan la historia de Daniel en el foso de los leones. Y a mí aquella historia me atrapó. Me atrapó, escuché, aquel día no me levanté de mi silla. Tu nombre también ayudaba. Sí, puede ser, seguramente. Y al terminar la historia yo le dije a mis padres que quería tener la fe de Daniel. Wow. Claro, mis padres aprovecharon eso para conectar la historia de Daniel con el Evangelio. Y me predicaron el Evangelio y recuerdo con 8 años llorar porque yo entendía mi pecado con 8 años. Wow. Y de decirle, Jesús, quiero que entres en mi vida, que me des un nuevo corazón. Claro, con 8 años creo que es una fe genuina, pero es una fe también muy madura. Entonces yo necesité pues, un proceso de maduración. Estamos en ese proceso todos, ¿no? Pero con 8 años hay muchas cosas que todavía no entiendes. Yo era un chico muy influenciable, pues tuve mi adolescencia como todo el mundo, ¿no? Y sin embargo, creo firmemente que aquel día, con 8 años de edad, fue mi conversión. Sí. Qué guay, tío. Y desde entonces, pues, ¿no hubo un momento que te apartaste de tu fe? ¿Tuviste alguna crisis de fe? Sí, me convertí con 8 años, me bauticé con 12 y diría que a partir de los 14 o así empecé a ser un chico muy moldeable, influenciable por mis amigos no creyentes, ¿no? Del colegio, luego instituto. Nunca perdí el temor de Dios. Okay. Pero no estaba viviendo la vida cristiana que Dios espera de un hijo suyo, ¿no? Y a raíz de los 17 años experimenté un avivamiento personal sin venir a cuento. O sea, no es que hubiese alguien que me hablara, no es que hubiese un campamento, nada. De repente algo empezó a cambiar en mí, una sed de escuchar la palabra, las cosas que a mí me llenaban, que era irme con mi amigo los fines de semana. Esa era mi esperanza, ¿no? De repente empecé a ver que no me satisfacía. Mi única meta a lo largo de la semana era que llegara el fin de semana para irme con los amigos. Y yo decía, wow, qué vida, ¿no? Si esa es mi única meta en la vida. Y aquello que me aburría bastante, como era, bueno, actividades de iglesia, escuchar predicaciones, leer la Biblia, todavía no le encontraba todo el sabor a ello. De repente me empezó a entusiasmar. Eso fue lo que me motivó a tomar la decisión de ir a un seminario. Y mis padres no daban crédito a esa decisión, ¿eh? Aun cuando eran creyentes que siempre me habían animado a entregar mi vida al Señor y tal, no. Ellos me trataron de desanimar. Porque además a mí me iba bien en los estudios y ellos decían, bueno, estudia otra carrera y luego ya el día de mañana si quieres estudias teología, pero yo estaba en ese avivamiento tan genuino y creciendo tanto en mi relación con Jesús que dije, no, es ahora o nunca. Qué guay, tío. Sí, bueno, entiendo que Dios me ha ido guiando y llevando de la mano. Me estabas hablando antes de tu iglesia y hay algo que me ha encantado, que es, me comentabas que tu iglesia es como muy abierta al barrio, muy abierta a la sociedad. Cuenta un poco cómo funciona eso, porque lo he visto en muy pocas iglesias, yo creo que es la primera vez que lo escucho. Sí, bueno, la idea, incluso de manera arquitectónica, la iglesia está construida de tal forma que cuando uno entra a la iglesia, esa planta baja, ese primer lugar donde uno entra, no sea un espacio religioso ya de primera. Es decir, no queremos que la gente que entre a la iglesia se sienta forzada a entrar a un lugar de culto, porque eso creemos que es lo que muchas veces echa para atrás, ese miedo de decir, ¿qué me voy a encontrar allá?, ¿no? Entonces, el edificio está pensado para que esa primera planta sea un espacio abierto al público, abierto al vecindario, no un espacio religioso. Entonces, bueno, tenemos un hall de bienvenida muy grande, con sofás, con mesas, con sillas para sentarse. Todo está lleno de salas de clase que están abiertas durante toda la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, al vecindario, y donde se ofrecen talleres de manera totalmente gratuita, pues de ajedrez. Tenemos un miembro de la iglesia que es profesional de ajedrez, y, de costura, de zumba, de inglés, de francés, de escritura creativa. Bueno,
Son muchos talleres que se ofrecen totalmente gratuitas todas las semanas. Entonces ve al vecindario entrando a la iglesia como si fuera su casa. O sea, ni preguntan. Yo a veces me encuentro con personas, ¿y estos quiénes son? Pues son gente del barrio que entra sin preguntar porque conoce ya la iglesia. Porque para ellos no es entrar necesariamente a un espacio religioso. No, están entrando a un lugar, oye, que es de todos. Y pierden el miedo a entrar a la iglesia. Claro. Luego sí, nos ha sorprendido que a través de esas relaciones naturales, pues muchas personas pues luego se quedan para otro tipo de actividades que ya sí tienen ese tono espiritual y tal. Y ya en la planta primera es donde tenemos el salón de cultos como tal. Esa es un poco la idea. Sí, porque no es que durante la clase le prediquéis el evangelio. No. Bueno, eso es interesante porque nosotros el Ministerio de Evangelismo lo dividimos en 3 áreas, que esto es interesante. A ver. La primera área es presencia. La segunda área es proclamación y la tercera es persuasión. Presencia, proclamación y persuasión, 3P. Entonces, en el área de presencia son actividades para mostrar que estamos presentes a nuestro vecindario y no son actividades con un sesgo religioso. De ahí que es ajedrez, inglés, francés, y no se utiliza para evangelizar. Se utiliza para lo que es. Estamos aquí para y hacer relaciones, hacer amistades y para servir al barrio puramente, sin ninguna doblez y otra intención, nada, absolutamente nada. Luego, esas son las actividades de presencia. Sí. Luego están las actividades de proclamación, que esas sí son actividades ya evangelísticas. Pues salimos al parque o hacemos un culto completo con un enfoque evangelístico. Bueno, son actividades enfocadas ya en predicar y proclamar el evangelio. Y luego están las actividades de persuasión, que son más apologéticas. A veces organizamos charlas, oye, tenemos un catedrático en astrofísica, o tenemos, oye, pues aprovechamos de todas estas cosas y hacemos cosas más apologéticas. Para el público no de la iglesia, sino siempre abierto al público general. Y la respuesta está siendo muy positiva de todas estas actividades. Sí. Pues qué guay, tío. No conocía esas 3P, me las apunto. No. Están genial. Cuéntame, ¿hay algo que Dios esté hablando a tu vida últimamente? ¿Alguna palabra, algún libro, alguna película, algún versículo que el Señor te esté hablando últimamente? Sí, bueno, y coincide que es algo que Dios me está hablando tanto a nivel personal como a nivel de iglesia. Wow. Y es acerca del cuidado mutuo. Quizá por mi propia experiencia como pastor y mis propias luchas o frustraciones, es que el Señor me ha tenido que hablar mucho acerca de esto, ¿no? Bueno, yo vengo de una iglesia de pueblo, algo más pequeña, aunque también estaba creciendo, ya éramos cerca de 100 personas. Guay. Y las labores pastorales de cuidado estaban muy centralizadas en la figura del pastor. Pero claro, llega un momento donde el pastor, por buenas intenciones que tengan, no da abasto, no puede llegar a conocer a todas las personas. Implicarte en la vida de las personas también supone una carga emocional, psicológica, espiritual incluso, y a veces no puedes sobrellevarla tú solo, ¿no? Y entonces el Señor me habló a través de su palabra de cómo Él nos llama a cumplir funciones pastorales y de cuidado mutuo unos con otros, aun cuando no tengamos un llamado al ministerio pastoral. Y tratar de transmitir de alguna manera esa idea, ¿no? Es muy interesante, y lo he mencionado ya en varias ocasiones. Solo en el Nuevo Testamento, la expresión los unos a los otros aparece hasta en 58 ocasiones. Wow. Amaos unos a otros, orad unos por otros, confesad vuestras ofensas unos a otros, hospedaos unos a otros, animaos unos a otros, exhortaos unos a otros. Son responsabilidades que están llamados a cumplir todos los cristianos. Que no están dirigidas a los ancianos o pastores, están dirigidas a la iglesia en general. Y son tareas pastorales. 100%. Pero a veces las iglesias esperan que esas tareas las desarrollen los pastores. Y es imposible, y eso carga a las iglesias, genera a veces frustración, tanto en la iglesia como en los líderes, ¿no? Y creo que el Señor nos llama a tener relaciones más sinceras como iglesia. Mira, si tú vas un domingo a la iglesia y percibes que el que está sentado a tu lado tiene cara de funeral, no esperes que sea el pastor el que llame a esa persona, le pregunte cómo está y quede con él. Si Dios ha permitido que tú te sientes ese domingo a su lado, oye, pregúntate, ¿y si el Señor tiene un propósito con eso? Wow. ¿Y si el Señor me está permitiendo ver a mí esa necesidad para que sea yo ese instrumento usado por el Señor para bendecir la vida de mi hermano? Y tenemos que recuperar mucho esa cultura y esa responsabilidad comunitaria unos con otros.
De otra manera, es difícil que una iglesia funcione sanamente y que disfrutemos de verdad de la vida en comunidad. O sea, la vida en comunidad es mucho más que ir un domingo a la iglesia y cantar alabanza y adorar al Señor. Una vida en comunidad que sana el corazón tiene que cultivar este tipo de relaciones de cuidado mutuo, de responsabilidad. Eso implica tiempo, implica, oye, sacrificar otras cosas que quizás te apetecerían por llamar a tu hermano, por quedar con él, pero merece la pena. Yo he notado que hacer ese tipo de esfuerzo es lo que trae de verdad sanidad y potencia el crecimiento de una iglesia. ¿Y estáis trabajando ahora en esa dirección? Bueno, iglesia, de hecho, uno de los énfasis de mis predicaciones en los últimos meses ha sido precisamente este de los unos a los otros, la responsabilidad de unos con otros. Entonces he ido tomando textos del Nuevo Testamento donde se nos da alguna de estas responsabilidades. Por ejemplo, hospedaos los unos a los otros. 16, si no recuerdo mal. Alguna vez hice algún estudio y creo que había como 16 tipos de unos a otros. Bueno, la expresión unos a otros aparece 58 veces. Pero es verdad que algunos pueden ser repetidas y tal, sí. No sabría exactamente cuánto sería. Me parece recordar que era 16. Pero es una auténtica barbaridad. Entonces, bueno, hemos ido tomando algunos de esos textos y predicando a toda la iglesia de la responsabilidad que tiene. Qué bueno, tío. Ahora, yo sé que los pastores, los líderes, los ancianos, tienen una responsabilidad mayor en el cuidado pastoral, obviamente. Pero eso no quita que todos, en distintos niveles, tengan también una responsabilidad de cuidado mutuo, que es una responsabilidad pastoral. Qué guay, tío. ¿Cómo ves la iglesia en España? Has estado por Jaén, ahora estás aquí en Madrid, en un pueblo pequeñito, ahora un pueblo gigante. Una ciudad gigante. La locura de ciudad de Madrid. Bueno, para ser sincero, veo cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Pero entiendo que eso sucede en todas las épocas. Lo vemos en el libro de Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias, pues siempre hay algo positivo y siempre hay una nota negativa, ¿no? Pues diría que ahora igual. En cuanto a lo positivo, veo que se está... Quizá antaño había más división o perjuicio entre iglesias por las denominaciones, las diferencias, y creo que las nuevas juventudes están perdiendo ese miedo a la unidad, 100%. Al trabajar juntos. Es como que he notado en ese cambio generacional algo muy positivo. Jóvenes no tienen problema en unirse y divertirse y tener actividades y estar juntos y alabar al Señor y servir y tal, independientemente de la denominación a la que luego cada uno pertenezca o se sienta con mayor afinidad y tal, ¿no? Creo que eso es un paso muy importante, la unidad de la iglesia. Porque el mundo va a conocer también la fuerza de la iglesia a través de la unidad y del amor que tenemos unos con otros. Veo también una generación de jóvenes comprometida, con ganas de servir al Señor, de impactar a esta generación. Evidentemente no todos los jóvenes están en el mismo punto, ¿no? Y probablemente haya iglesias que digan, no, pues yo veo a los jóvenes muy perdidos. Hay de todo, hay de todo. Sí, pero en sí general que veo, tu percepción es esa. Sí, veo a jóvenes también, oye, preparados, con llamados. Los retos o las dificultades que veo, bueno, todavía veo, pero entiendo que eso es en todas las épocas, también veo cierta superficialidad en la vida cristiana. Hay personas que todavía ven el cristianismo como un complemento a mi vida, ¿no? Yo llevo mi vida, hago mis planes y sí, como un complemento, el domingo voy a la iglesia porque me bendice, me beneficia, me hace tener paz, pero no es algo que cambia toda tu manera de ver la vida, de vivirla, de pensar, de tomar decisiones. Entonces, bueno, todavía percibo cierta superficialidad. Pero bueno, entiendo que eso nos va a acompañar siempre, ¿no? Y que nuestro llamado es a seguir predicando los fundamentos de la fe cristiana. El Señor nos llama a ser discípulos radicales, a dejarlo todo, a cargar la cruz, a negarnos a nosotros mismos. Y habrá que seguir haciendo esos énfasis, ¿no? Pero bueno, veo elementos muy positivos y elementos también handicap. En cuanto a lo que comentabas de uno de los puntos positivos que ves en la iglesia, ¿no? Es como esa unidad que se está generando, pero no unicidad dentro de... Sí, ¿no? Y me recuerda mucho a 1 Corintios 12, ¿no? Cuando habla como de las diferentes partes del cuerpo, que yo me he criado así. Pero sí es verdad que anteriormente el que era bautista solamente escuchaba predicaciones bautistas, iba a campamentos bautistas, leía libros de John Piper. Y mucho miedo de cuidado, a ver con quién te vas a juntar, a qué iglesia vas a ir.
ese miedo se está perdiendo mucho, ¿no? Y bueno, creo que va a traer un elemento positivo. Como dices, la unidad no es uniformidad. Unidad no es uniformidad. De hecho, pienso en el Evangelio de Juan, capítulo 17, cuando Jesús ora para que los creyentes y los discípulos permanezcan unidos. Él dice que sean uno como tú y yo somos uno, Padre. Es interesante porque el ejemplo de unidad que pone es la misma Trinidad. Y digo que es interesante porque la Trinidad son uno, pero son tres, son diferentes. El Padre no es el Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Hijo ni el Padre. Pero dentro de esa diversidad de personas hay una unidad perfecta. Y pues yo creo que el Señor lo llama precisamente a eso, a la unidad en medio de la diversidad. Porque la diversidad, bien vista, enriquece. Yo sé que siempre puede haber abusos, extremos, ¿no? Siempre. Pero quitando esos casos... bueno, en mi propia experiencia personal, yo vengo de un trasfondo bastante conservador y sin embargo, mi formación teológica, he pasado por muchos sitios, he pasado por la Facultad de Teología de las Asambleas de Dios, que me ha enriquecido muchísimo, muchísimo, aun cuando yo no pertenezco a Asamblea de Dios. He pasado por el Centro de Investigaciones Bíblicas de Santa Cruz de Tenerife, que es interdenominacional, y me ha enriquecido muchísimo. He pasado por una universidad católica también, y también he aprendido y me ha enriquecido. Entonces, estamos perdiendo muchos sesgos o prejuicios. Eso no significa que no tengamos convicciones, que muchos lo confunden, ¿no? Hoy día no tienen convicciones. Bueno, yo por lo menos sí soy de fuertes convicciones, pero creo que también hemos perdido muchos prejuicios, ideas preconcebidas y tal, y eso nos hace disfrutar de la fe y ser más potentes ante el mundo. ¿Qué es lo que más disfrutas de la pastoral? ¿La predicación, la enseñanza, el tratar con personas? ¿Qué es lo que más disfrutas? Hay dos cosas que quizá son, bueno, una quizá porque por mi propio perfil pastoral uno de mis fuertes es la enseñanza. Entonces cada vez que yo enseño siento que soy hago un inciso. Sí. Buscar las predicaciones de este hombre que merecen la pena 100%. Sí. Alguna escuchada me gusta mucho. Bueno, yo disfruto mucho la enseñanza y cuando enseño, ya sea a través de la predicación o a través de... He enseñado también en la Facultad de Teología de La Carlota o en otras instituciones evangélicas. Todo lo que tiene que ver con la enseñanza, ya no solo la predicación, lo disfruto mucho y me siento como un martillo golpeando un clavo. Como, es lo mío, me siento a gusto, me siento cómodo, me produce también satisfacción. Entonces diría que esa es una de las áreas que disfruto mucho. Pero esa no es la área tampoco más importante del ministerio pastoral. Y algo que, mira, es muy agotador, pero también trae muchos frutos positivos para el corazón, es el pasar tiempo con las personas. El cuidado, la cercanía, la visitación, porque ves el beneficio también de eso. Y a veces marca más la diferencia un tiempo de calidad con un hermano, un tiempito para orar con él, tomar un café, que 10 sermones. Y digo que es agotador porque, bueno, a veces esas conversaciones pues no son agradables, ¿no? Las personas pasan por problemas, luchas contra el pecado, momentos de desánimo, y eso también carga, ¿no? Pero es muy bonito ver el fruto también de ese esfuerzo y de las horas que inviertes en otro. Y es que estás cumpliendo así la ley de Cristo, y de llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, ¿no? Pues, bueno, creo que es uno de los elementos que también me aporta mucha satisfacción, a la misma vez, además que diría que es casi equilibrado, que me aporta también mucho agotamiento, mucho cansancio. Entonces, bueno, diría que esas son las dos áreas que más disfruto. Muy bien. Pues por ir acabando ya, que tampoco te quiero entretener mucho, ayer entrevisté a Samu Muñoz, de Córdoba, aunque ahora está en Logroño. El Señor te bendiga, Samu. Y me hizo una pregunta para ti. La pregunta que me hizo es, si tuvieras que modificar 3 cosas de la Iglesia en España, ¿qué modificarías? Y sí me dijo que fueras muy específico, que no dieras como ideas muy generales de la Iglesia debería orar más, la Iglesia... No. 3 cosas que tú piensas que deberíamos modificar específicas. Ahí se pasó. Sí, además que es una pregunta súper complicada, Samu, me la has puesto para que suspenda el examen. A ver,
Es que como hablábamos, la iglesia en España es tan diversa Claro. que es difícil dar una respuesta específica que englobe a toda la generalidad de iglesias, ¿no? Pues cada iglesia local probablemente sus cositas. tendrá que hacer sus cositas. Yo sí diría, como algo general, hay que empezar a romper ciertas estructuras que no son necesariamente bíblicas, que pueden estar bien, que quizá han servido en su tiempo, pero que podemos llegar a confundir esas estructuras como esto tiene que ser así y no se puede cambiar de ninguna manera. Yo creo que nuevos tiempos exigen también nuevos cambios, aunque el mensaje del Evangelio sea siempre el mismo, la manera de comunicarlo puede variar y las iglesias deben estar más abiertas a entender los tiempos, a dar oportunidad a que el Evangelio se exprese también de maneras diferentes, a permitir que los jóvenes vayan introduciendo ciertos cambios generacionales, sin que eso atente, por supuesto, a la fidelidad al Evangelio, ¿no? Pero a veces hay mucha resistencia en las iglesias a los cambios. Y eso puede jugar en nuestra contra, porque la iglesia evangélica siempre suele llegar tarde a todos los cambios, ¿no? Entonces, bueno, una mayor apertura, y la apertura viene cuando hay intencionalidad. Cuando el liderazgo se sienta y dice, bueno, ¿cuáles son las cosas que no pueden cambiar? Porque son aspectos, bueno, que no son negociables. Claro. Pero hay cositas que ¿qué sí. cositas podríamos cambiar? Y quizás escuchar a los jóvenes está bien. Y bueno, pienso que esa es una de las cosas. Pero luego así a nivel general... Bueno, has dicho una muy buena. Sí, bueno. Si quieres la dejamos en 2, porque 3. Venga, sí. ¿O te atreves a 3? No, yo creo que con 2. Vamos El bien, 5 ya ¿no? por lo menos, el 5 lo consigo. Vamos a asegurar 5. Sí, yo diría que sería interesante que las iglesias en España hicieran, bueno, voy a decir hasta 3, creo. Let's go. Hicieran un mayor esfuerzo en buscar la visión de Dios. La visión de Dios. Desarrolle su pregunta. Sí, no la visión particular de cada uno con la iglesia. Bueno, yo tengo una visión con mi iglesia local de que Dios quiere hacer esto, no. Pero ¿cuál es la visión de Dios? A cada iglesia local Dios la ha puesto en un lugar estratégico. El vecindario es diferente, las necesidades de ese barrio son diferentes a las que probablemente tengamos aquí en Madrid. Las personas a las que te diriges son diferentes. Entonces, saber entender dónde estás y lo que Dios quiere hacer en el lugar donde estás. Porque a veces pensamos que la iglesia debe funcionar lo mismo en Madrid que en un pueblecito, o en el norte que en el sur. Y no es así. Una iglesia puede funcionar haciendo lo mismo en un lugar y en otro. Pero que funcione no significa que esté cumpliendo la visión de Dios para ella. Wow. Sí, a veces somos muy buenos en hacer funcionar cosas, pero no nos detenemos a pensar si realmente eso es lo que Dios quiere que hagamos en el lugar en el que estamos. Y pienso que el Señor nos llama a entender los tiempos, a saber discernir el lugar en el que estamos, el contexto, saber orar en ese sentido. Bueno, Señor, ¿qué podemos aportar en este barrio, en esta comunidad? ¿Cuáles son las necesidades de este barrio? ¿Cómo podemos ser luz como iglesia en este lugar concreto? No ser copias unas iglesias locales de otras. Y dejarnos guiar en ese sentido por el Espíritu en el lugar donde estamos. Y lo tercero que diría, esto, bueno, puede sonar muy general, pero va un poco en la línea. Creo que la iglesia está llamada a perseguir lo imposible. Y eso es un pensamiento que me está martillando mucho últimamente, porque somos muy buenos en hacer lo posible. Sinceramente, pienso que si el Espíritu Santo fuera retirado de algunas iglesias ni lo notarían. Porque son muy buenas en lo que hacen. Pero para lo que hacen, no siempre es necesario la obra del Espíritu. Porque a veces dejamos de buscar lo imposible. Dejamos de buscar lo sobrenatural. La intervención de Dios, que Dios nos sorprenda. Y creo que estamos llamados como iglesia precisamente a buscar esa intervención de Dios. A tener esa expectativa de que el Señor nos sorprenda. Y eso no es fácil. Esa apertura a veces incomoda.
pero a lo largo de toda la Biblia yo veo que Dios nos llama a perseguir lo imposible, está conectado con la visión de Dios. La visión de Dios para nosotros siempre es mucho más de lo que nosotros imaginamos. Piensa, por ejemplo, en Abraham, el padre de la fe. Dios le da una visión, dice, voy a hacer de ti una gran nación, tendrás una descendencia como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Y se lo dice a un hombre, un matrimonio estéril, viejos. Esa visión era imposible. No es que fuera difícil, es que era imposible humanamente. Pero Dios le llama a soñar con lo imposible, a perseguir lo imposible. A Moisés le dice, o sea, le invita a soñar con la libertad de la esclavitud de un pueblo que lleva 400 años esclavizado, y le dice que tiene que hablar con Faraón, a un hombre tartamudo, un hombre que no se sabe expresar bien. No le está llamando a algo simplemente difícil, le llama a algo humanamente imposible. Pero es que sí es todo. Es que piensas en David y Dios le invita a esa visión de un reinado, a un pastorcillo, a un adolescente, por el que su propia familia ni siquiera apostaba, no lo tenían en cuenta cuando fueron a buscar un rey, ¿no? Bueno, se me viene a la mente el versículo de Efesios 3:20 que dice el apóstol Pablo que Dios es poderoso para hacer más abundantemente de lo que pedís o entendéis. Y creo que como iglesia debemos recuperar esa expectativa. Señor, queremos más, queremos más. No quiero conformarme con una reunión, un domingo, con que la iglesia funcione, con que la iglesia se vea llena, con darte adoración, con que la alabanza suene bien. No, hay más. Señor, salva, Señor, sorpréndenos, sigue obrando, sigue haciendo milagros, sigue cambiando vidas, transforma este barrio, transforma esta comunidad, aviva a los jóvenes de nuestra congregación. No conformarnos con que las cosas funcionen bien, porque para eso no necesitamos al Espíritu. Y yo sé que, bueno, la iglesia de los hechos muchos la entienden como, no, eso es algo del pasado, no debemos esperar, no es algo normativo. Bueno, lo que tú quieras. Pero yo sí quiero esa dependencia del Espíritu y que el Espíritu nos esté sorprendiendo constantemente. Y para eso hay que seguir soñando con lo imposible y dejando espacio a la intervención de Dios. Y lo dice alguien muy conservador, ¿eh? Yo vengo de un contexto muy conservador, donde me gusta tenerlo todo ordenado, controlado y tal. Pero debemos aspirar a mucho más que simplemente el hecho de que las cosas funcionen bien. Tío, pues muchísimas gracias. Oh, gracias a ti. Muchísimas gracias. Para ir acabando, un par de preguntitas más. Mañana entrevista a Juan Cano, aquí en Madrid. Entonces, ¿qué preguntita le podemos hacer? Y segundo, ahí tienes un montón de objetos. Elige el que tú quieras, puedes mirar, no mirar, cogerlo al azar. Y explícame el evangelio con ese objeto. No hay nada escrito ahí. Pues en verdad que se me ocurre, porque has cogido buenos objetos. Hay una libreta, un vaso, un frisbee. ¿Te llama la atención alguno especialmente? La libreta, ya que la tienes en la mano. ¿La libreta? Y te la llevas y se la deja a alguna. Ah, qué guay. Bueno, la libreta. Te explico el evangelio usando la libreta, ¿no? Eso es. Bueno, aprovechando que la libreta está blanca y limpita, pues creo que es una buena oportunidad. Además es roja, ¿la has comprado a propósito en rojo? La más barata, 50 céntimos. Bueno, yo creo que todos tenemos... Nuestra vida es como una libreta, es una historia que está llena de cosas escritas, de fracasos, de caídas, de pecados. Y a veces lo que está escrito es lo que nos da identidad, nuestras caídas, nuestras luchas, nuestros fracasos, nuestros miedos, nuestros temores. Y podemos pensar que, bueno, si nuestra libreta está escrita con muchas cosas terribles y malas, pues que no hay esperanza, ¿no? Pero el Evangelio es la buena noticia de que Jesús puede cambiar las cosas. Y de que aún en aquello donde hay pecado, donde ha habido debilidad, donde ha habido caída, Él puede hacer algo nuevo, ¿no? Puede darnos una nueva identidad, puede borrar todas nuestras caídas, perdonar nuestros pecados. Me gusta que la libreta sea roja, ¿no? Porque me ayuda a recordar
oye, que Cristo ha muerto por mí. Y ha muerto por mí para darme una nueva vida y para escribir una nueva historia. Oye, que soy una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que si aquí había una falta que a mí me avergonzaba, el Señor lo que ha hecho es arrancarla y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y la verdad que eso me llena de esperanza, de alegría, de saber que Dios puede darle propósito a toda nuestra suciedad, a todas las meteduras de pata. Y Dios es tan sabio que es capaz de escribir recto en renglones torcidos, ¿no? Bueno, pues eso es un poco mi vida. Muy bien, de 10. Pues nada, muchísimas gracias por atenderme. La primera persona que entrevisto en Madrid, va a estar aquí algunos días. Qué guay. Y tío, muchas gracias por la pasión que transmites por el Evangelio. Muchas gracias por dejarte utilizar por el Señor, que el Señor te utilice mucho en Madrid, en esta etapita que llevas 9 meses. Sí, es poquito, pero bueno, estamos contentos. Gracias a ti, gracias por la oportunidad. La verdad que primero me ha alegrado mucho porque llevamos mucho tiempo sin vernos. Sí. Y cuando me escribiste digo, ¡jo, qué guay! Pero luego disfruto también de este tiempo y nada, un placer. Nada, el placer es mío. Muchas gracias y al resto nos vemos mañana. Hasta luego. Besitos. Bueno, pues ya habíamos acabado la entrevista y nos hemos acordado la pregunta de Juan Cano. Se nos iba ya. ¿Qué pregunta le puedo hacer mañana? Vale, pues dado su experiencia en el ministerio, mi pregunta sería, ¿cuáles son los 2 mayores retos que él ha enfrentado a lo largo de todos sus años de ministerio? Vale, ok, ¿vale? Genial. Pues nada, mañana le haré esa pregunta. Y ahora sí, hasta luego. Chao.